En una noche fría, una niña de 6 años detuvo a un hombre que nunca se detenía por nadie. Estaba en el jardín de la plaza, abrazada a su hermanita bebé, intentando proteger a su madre dormida del frío con su propio cuerpo. Rodrigo Garza solo pretendía ayudar por una noche, dar refugio, resolver el problema, seguir adelante. Pero algunas personas no pasan por nuestra vida para quedarse solo una noche, y la mujer que él salvó del frío, poco a poco, se convertiría en la única capaz de derretir al hombre más cerrado de la ciudad. Solo que Valeria no llegó sola. Llegó con 2 hijas, un pasado de dolor y una fuerza que Rodrigo no estaba preparado para enfrentar. Porque en aquel invierno él no encontró solo a una familia que necesitaba ayuda. Encontró todo lo que todavía no sabía que estaba buscando. El viento venía de las montañas aquella noche de enero en San Cristóbal de las Casas, y Rodrigo Garza tenía prisa como siempre. Cruzaba el jardín de la paz con los hombros tensos, el celular en la mano, la cabeza llena de números y hojas de cálculo. Era casi las 10 de la noche y todavía tenía 3 contratos que revisar. Una llamada pendiente con un proveedor de Guadalajara y una hoja de costos que necesitaba cerrar antes de dormir. Dormir para Rodrigo era una actividad que ocurría entre una tarea y otra, nunca un fin en sí mismo. No era el tipo de hombre que se detenía, nunca lo había sido. Desde niño, cuando ayudaba a su padre en la pequeña posada familiar en el centro histórico de San Cristóbal, Rodrigo había aprendido que el mundo pertenecía a los que llegaban primero, trabajaban más y salían de último. El padre, don Héctor Garza, era un hombre gentil y soñador, que amaba recibir a las personas, pero odiaba cobrar lo justo, que contrataba más empleados de los que necesitaba porque le gustaba ver la casa llena de gente, que olvidaba pagar cuentas mientras recordaba el nombre de cada huésped que había pasado por la posada en los últimos 20 años. Fue esa combinación de generosidad sin límite y gestión sin rigor lo que llevó a la Posada Garza al borde de la quiebra cuando Rodrigo tenía 24 años. Don Héctor murió de un infarto un lunes por la mañana, sin deudas en el corazón, pero con muchas en el papel. Rodrigo heredó un edificio hermoso, una reputación antigua y una montaña de problemas financieros que la mayoría de los jóvenes de su edad habrían devuelto al banco sin pensarlo 2 veces. Él no lo devolvió. Pasó los primeros 3 meses durmiendo 4 horas por noche, aprendiendo todo lo que no sabía sobre gestión hotelera, renegociando deudas con proveedores, despidiendo a quien necesitaba ser despedido con un nudo en la garganta que tragaba en seco antes de abrir la boca. Aprendió a cobrar, aprendió a decir no, aprendió que la bondad sin estructura no es bondad, es aplazamiento del problema. En 5 años, la Posada Garza había salido de los números rojos y se había convertido en referencia de hospedaje en Chiapas. En 10 años, era citada en guías de turismo nacionales. En 17 años, Rodrigo había expandido al 2.º piso, reformado cada habitación, instalado una cava de vinos del Valle de Guadalupe y transformado el desayuno en un evento que los huéspedes comentaban en las reseñas en línea con la misma emoción con que describían las ruinas de Palenque. Tenía 41 años, ojos café oscuro que las personas siempre recordaban después de conocerlo, no por el color, sino por la intensidad, por la manera en que miraban algo y parecían haber llegado a una conclusión antes de que la otra persona terminara de hablar. Un rostro angular, mandíbula fuerte, cabello oscuro, comenzando a tener los primeros hilos blancos en las sienes.
lo que las mujeres de la recepción consideraban injustamente atractivo y comentaban entre sí cuando creían que él no escuchaba. Guapo de una manera que no necesitaba esfuerzo, frío de una manera que todo el mundo comentaba en voz baja. Tenía empleados que llevaban 10 años trabajando con él y que todavía lo llamaban señor Garza, porque él nunca había pedido otra cosa. Tenía una agenda siempre llena y una vida personal vacía con la consistencia de quien había decidido en algún momento que él mismo no sabría ubicar en el calendario, que una cosa excluía a la otra. Había tenido relaciones, algunas lo suficientemente largas para que la mujer en cuestión comenzara a hablar de futuro, de planes, de espacio para sus cosas en su armario. Fue siempre ahí cuando algo en él retrocedía, despacio, educado, irrevocable como la marea. No era crueldad, era una especie de honestidad que él consideraba más compasiva que la alternativa. Aquella noche de enero, mientras cruzaba el Jardín de la Paz con el celular en la mano y la cabeza en otro lugar, Rodrigo Garza no estaba pensando en ninguna de esas cosas. Estaba pensando en el proveedor de Guadalajara, que había prometido entregar ingredientes el jueves y probablemente los entregaría el lunes, y en cómo reorganizar el menú del fin de semana sin la repostera que había renunciado 2 semanas antes, llevándose consigo el secreto del pan de especias que los huéspedes pedían cada mañana. Estaba escribiendo un mensaje cuando la vocecita lo alcanzó, pequeña, seria, sin ningún rastro de llanto ni de súplica. Solo una pregunta directa, hecha como si fuera lo más razonable del mundo, preguntarle a un desconocido que pasa a las 10 de la noche por un jardín público: «Señor, ¿tiene una cobija para cubrirme con mi hermanita?». Rodrigo se detuvo. En 17 años, administrando una posada en una ciudad turística, había desarrollado un reflejo casi automático para los abordajes que ocurrían en las calles del centro histórico. La mirada que evaluaba en medio segundo, la respuesta lista, el paso que continuaba sin que el cuerpo necesitara pedirle permiso a la cabeza. Pero esta vez se detuvo, miró hacia un lado y entonces vio a la niña. Tendría como máximo 6 años, quizás menos. El cabello oscuro y liso caía un poco despeinado sobre los hombros, como de quien había dormido en algún lugar que no era una cama. Los ojitos café eran enormes, fijos en él, con una seriedad que Rodrigo nunca había visto en un rostro tan pequeño. No había súplica en esa mirada, no había desesperación. Solo la evaluación honesta de alguien que necesita algo y está verificando si la persona frente a ella es o no capaz de ayudar. En brazos sostenía a un bebé envuelto en una blusa delgada, azul desteñida, que era claramente insuficiente para aquel frío. San Cristóbal de las Casas, a 200 metros de altitud. Tenía inviernos que sorprendían incluso a quienes vivían ahí toda la vida. En enero, la temperatura podía bajar a 1 grado. Y aquella noche en particular, el viento de las montañas transformaba cada grado en algo que mordía la piel con seriedad. El bebé dormía, la cabecita apoyada en el hombro de la niña, con la confianza absoluta de quien no sabe que tiene razones para preocuparse. Pero se podía ver, incluso con la luz amarilla de los postes del jardín, que los labios pequeños estaban levemente morados de frío. Rodrigo miró el banco detrás de la niña. Una mujer dormía ahí encorvada, las rodillas jaladas hacia el pecho, una mochila vieja abrazada contra el estómago como si fuera una almohada, o quizás como si fuera lo único en el mundo que todavía era suyo. El cabello castaño se escapaba del elástico flojo.
Tenía un abrigo delgado, las manos escondidas en las mangas. ¿Esa es tu mamá?, preguntó Rodrigo con la voz saliendo más áspera de lo que pretendía, como siempre ocurría cuando no estaba preparado para lo que veía. La niña señaló el banco sin dudar. Sí, está dormida. Estaba llorando antes y luego se durmió. Miró al bebé en su propio regazo con una expresión que mezclaba preocupación y cuidado de una manera que dolía ver. La Lupita tiene frío. Yo también, pero yo aguanto más. Rodrigo se quedó parado durante 3 segundos completos. 3 segundos era mucho tiempo para él. En 3 segundos, normalmente ya había tomado 5 decisiones, evaluado 3 escenarios y descartado 2. Pero en esos 3 segundos específicos, en esa noche específica, solo se quedó parado y miró a esa niña de 6 años que estaba sosteniendo a su hermanita bebé en un jardín público en el invierno de Chiapas a las 10 de la noche, con más dignidad y más responsabilidad en los hombros pequeños de lo que la mayoría de los adultos que conocía jamás había cargado. Algo se movió dentro de él, algo que no reconoció de inmediato porque hacía mucho tiempo que no se movía. Se quitó el abrigo. Era de lana gruesa, gris oscuro, comprado en un viaje a Ciudad de México el invierno pasado. Se agachó frente a la niña con un cuidado que él mismo no esperaba de sí mismo. Envolvió el abrigo alrededor de las dos, la niña y el bebé, y luego miró el rostro de la criatura de cerca. ¿Cómo te llamas? Marisol. ¿Y tu mamá? Valeria. Valeria Sereno. Una pausa de 1 segundo, como quien completa una presentación que fue practicada. Venimos de Oaxaca. Rodrigo miró el banco. A la mujer que dormía, a las ojeras que podía ver incluso a distancia, incluso con la luz débil de los postes, profundas y oscuras como de alguien que había cambiado el sueño por preocupación durante demasiado tiempo. Y sintió ese apretón en medio del pecho de nuevo, más fuerte ahora, más difícil de ignorar. Voy a despertar a tu mamá. ¿Está bien? Marisol asintió con la seriedad de quien aprueba un procedimiento correcto. Valeria Sereno se despertó con un susto. No el susto de quien duerme profundamente y es interrumpida. El susto de quien dormía en un estado de alerta constante, donde el cuerpo descansa, pero alguna parte de la mente permanece vigilando, esperando, lista para lo peor. Se sentó de repente, los ojos abiertos y ya buscando antes de enfocar, barriendo el espacio frente a ella con la urgencia de quien tiene exactamente una prioridad en el mundo: las hijas. ¿Dónde están las hijas? Cuando vio a Marisol envuelta en el abrigo grande de un hombre desconocido y a Lupita todavía en brazos de la niña, todavía dormida, exhaló un único suspiro largo, como si hubiera contenido el aire desde que los ojos se abrieron. Luego miró al hombre que estaba de pie frente a ella, alto, sin abrigo a pesar del frío, los ojos café fijos en ella con una expresión que no podía descifrar completamente, pero que no tenía amenaza. Había algo ahí que parecía más cercano a la incomodidad, como de alguien que no sabe muy bien qué está haciendo en ese lugar, pero fue de todas formas. La expresión de Valeria era algo que Rodrigo no sabía nombrar. Parte vergüenza, parte alivio, parte un agotamiento tan profundo que parecía tener raíz, haber crecido de adentro hacia afuera a lo largo de meses. Era el rostro de alguien que había luchado mucho y estaba en uno de esos raros momentos en que el cuerpo simplemente se niega a seguir fingiendo que todo está bien. Valeria tenía 28 años.
La vida de los últimos meses había dejado marcas que no eran de la edad, pero parecían más antiguas, más hondas. Era pequeña, el cabello castaño con un ondulado natural que el elástico flojo no podía controlar completamente. Incluso sentada en una banca de jardín a las 10 de la noche, con el frío que había dejado los labios levemente resecos, había en ella una belleza que no dependía de condiciones favorables. Era del tipo que aparece especialmente cuando nadie la está buscando. «¿Quién es usted?», preguntó. La voz estaba ronca del sueño, pero firme. No había sumisión en ella, solo evaluación directa. Rodrigo Garza se quedó de pie, las manos en los bolsillos del pantalón. «Tengo una posada a 4 cuadras de aquí. Su hija me pidió una cobija». Valeria miró a Marisol. La niña encogió un poco los hombros en un gesto que decía con toda la claridad del mundo: «Pero sí que la necesitábamos. Gracias por el abrigo». Valeria se levantó, estirando la espalda con un gemido contenido que claramente no pretendía que fuera escuchado. Acomodó la mochila en el hombro, revisó al bebé con una mano rápida y experta. «Vamos a estar bien. Hay 2 grados». Rodrigo lo dijo sin rodeos, sin crueldad, con la objetividad de quien da una información factual. «Y están en un jardín abierto. No van a estar bien». Ella no respondió de inmediato. Miró el suelo por un segundo, y en ese segundo Rodrigo vio lo que ella no estaba diciendo. Lo sabía muy bien que no iban a estar bien, pero no había a dónde ir, y a veces saber y no poder cambiar son lo mismo. «Vengan», dijo él, y comenzó a caminar. Hubo un momento de pausa, ese segundo en que Valeria podría haber dicho no. Podría haber preferido el riesgo conocido al riesgo desconocido. Pero miró a Marisol, miró a Lupita en su propio regazo, y el peso de la responsabilidad que cargaba por esas 2 vidas fue más fuerte que cualquier orgullo o desconfianza. La historia de Valeria salió en pedazos. En el camino del jardín a la posada, mientras ella cargaba a Lupita contra el pecho y Marisol caminaba entre los 2 adultos con los piecitos apresurados para seguir el paso más largo de ellos. No contaba con la fluidez de quien está acostumbrada a pedir ayuda. Contaba con la precisión de quien está relatando hechos, sin adorno, sin buscar compasión, solo llenando el silencio con la información que el contexto parecía exigir. Era repostera. Había aprendido con su abuela materna en Oaxaca, una mujer llamada Doña Carmen, que hacía los moles más complejos de la región y los dulces más delicados del mercado, y que le había pasado a la nieta no solo las recetas, sino la filosofía detrás de ellas. Cocinar es cuidado hecho forma, es lo que sientes por alguien transformado en algo que la otra persona puede probar. Valeria había crecido con las manos dentro de la masa, desde que tenía altura para alcanzar la encimera si se ponía de puntillas. Había hecho cursos en Oaxaca, luego en un instituto de gastronomía en Ciudad de México. Había trabajado en panaderías y reposterías, en fiestas y bodas. Había desarrollado un repertorio que iba de lo tradicional oaxaqueño a lo técnico europeo, con la naturalidad de quien transita entre 2 idiomas. Tenía 22 años cuando conoció a Sebastián, albañil, sonriente, con el tipo de energía que llenaba cualquier ambiente que entraba. Se casaron en 2 años. En los 25 nació Marisol, y Valeria descubrió que era posible amar de una manera para la que no había dimensión que describir. A los 27 llegó Lupita, 2 meses prematura, demasiado pequeña, que pasó las primeras semanas de vida dentro de una incubadora
mientras Valeria se quedaba horas sentada junto al vidrio, la frente apoyada en el plástico frío, hablándole a la hija en voz baja, como si las palabras pudieran atravesar y llegar. Llegaron. Lupita fue a casa con 7 semanas, gordita y decidida. Sebastián murió 2 meses después, un andamio que se dio en una obra en el 3er piso. No sufrió, dijeron. Fue rápido. Valeria se quedó mirando al hombre que vino a la puerta a dar la noticia y por un momento largo e irreal creyó que había un error, que había un Sebastián en algún lugar que estaba volviendo a casa en ese momento y iba a tocar la puerta de ahí a poco, con la sonrisa amplia y el olor a cemento en las manos. No tocó. Los meses siguientes fueron los más duros que había vivido. 3 meses después de perder al marido, su mamá se enfermó. 1 mes después, su papá, que nunca había aprendido a existir sin su esposa al lado, simplemente fue quedándose más callado, más distante, hasta que una mañana de domingo simplemente no se despertó. El médico dijo que fue el corazón. Valeria sabía que fue la nostalgia. Se quedó sola con Marisol, que acababa de cumplir 5 años, y entendía más de lo que debería sobre la ausencia, y con Lupita, que tenía 4 meses, y le sonreía a cualquier rostro que se acercara a su cuna con la generosidad de quien todavía no ha aprendido que el mundo puede decepcionar. Valeria investigó. Eso lo había aprendido con la abuela. Cuando el piso desaparece, no te quedas parada esperando que vuelva. Buscas el siguiente lugar firme donde poner el pie. Leyó en grupos de migrantes, en foros de trabajo, en páginas de profesionales de gastronomía. El norte de México, especialmente las ciudades turísticas de altitud como San Cristóbal, tenía demanda constante de reposteros calificados, especialmente en posadas y restaurantes orientados al turismo internacional. Pagaba mejor, tenía más oportunidades, ofrecía un nuevo comienzo que Oaxaca, con todos sus recuerdos, ya no podía ofrecer. Juntó el dinero del seguro de vida de Sebastián. Compró 3 boletos de autobús. Hizo las maletas con lo que cabía en una mochila grande y en una mochila de Marisol con estampado de girasoles. Llegó a San Cristóbal un martes por la mañana, con 23 horas de viaje en el cuerpo, 2 hijas dormidas en el asiento del autobús y una lista de posadas que visitar anotada en el cuaderno que Marisol había decorado con calcomanías de mariposas. En la central camionera, mientras esperaba el equipaje, alguien se llevó la bolsa de mano. Rápido, silencioso, profesional. Dinero, documentos, el cuaderno con la lista de posadas. Todo. Se quedó parada por un momento que duró más de lo que debería, ahí en medio de la central, con Lupita en brazos y Marisol agarrada de su mano, y sintió el peso de todo lo que había perdido en los últimos meses apilarse de una vez. No lloró, respiró. Luego puso un pie frente al otro. Fue a 2 posadas. Las 2 estaban llenas. Explicó la situación en ambas con la voz controlada de quien guarda la emoción para cuando esté sola. En ambas recibió miradas que no eran maldad. Eran solo el reflejo de una realidad práctica. No había lugar. Decidió esperar el amanecer en el jardín y buscar una asistencia social en cuanto abrieran los servicios. Marisol se quedó dormida, recostada en ella. Lupita dormía en su regazo. Y en algún momento que no pudo identificar, el frío fue volviéndose más pesado que el cansancio y terminó durmiendo también. En la central me robaron la bolsa, dijo mientras caminaba, la voz directa, sin melodrama. Dinero, documentos, todo. Fui a 2 posadas a preguntar si necesitaban ayuda a cambio de un cuarto. Las 2 estaban llenas. Rodrigo escuchaba sin interrumpir.
Eso era inusual en él. Era un hombre de respuestas rápidas, de soluciones prácticas, de intervenciones objetivas. Pero había algo en la manera en que ella contaba, sin pedir nada, solo informando, que hacía que su silencio fuera la respuesta más honesta que tenía que ofrecer. Entonces pensé que iba a esperar a que amaneciera en una banca del jardín e ir a buscar una asistencia social por la mañana. Miró a Marisol, que caminaba seria junto a ellos, procesando el entorno con los ojos atentos de quien aprende todo por observación. Solo que el frío fue llegando y terminé durmiéndome sin querer. Una pausa. Luego, con un tono que era a la vez explicación y defensa, nunca había hecho eso antes, dormir en la calle. Nunca pensé que lo haría. Lo sé, dijo Rodrigo. Y lo dijo de una manera que sonó como si realmente lo supiera. La posada estaba a 4 cuadras del jardín, pero era otro mundo. Rodrigo abrió la puerta con la tarjeta magnética y el calor del vestíbulo envolvió a los 4 a la vez. Cálido e inmediato, como un abrazo que nadie había pedido, pero que todos necesitaban. Marisol se detuvo en la entrada con los pies juntos, como quien no sabe si puede entrar. Se quedó mirando todo con los ojos muy abiertos. Las luces cálidas que creaban charcos de luz dorada en el piso de piedra, la alfombra gruesa que amortiguaba los pasos, los sillones de terciopelo color vino dispuestos alrededor de una mesa baja con un florero de orquídeas blancas, el olor a madera buena y a algo levemente dulce que venía de algún lugar que no podía ubicar. ¡Un guau!, dijo la niña en voz muy baja, como quien está en una catedral y respeta instintivamente el silencio del lugar. Rodrigo casi sonrió. Casi. Rosario, la recepcionista de turno, era una mujer de 35 años con el tipo de competencia tranquila que no necesita anunciarse. Rodrigo la encontró en la recepción, le dijo lo que necesitaba en 3 frases, y ella fue proveyendo sin hacer preguntas que no eran necesarias. Sopa caliente, pan, leche tibia, habitación doble en el 2º piso, la que daba al jardín interior, más silenciosa. Mientras Rosario preparaba la habitación, Rodrigo se quedó en el vestíbulo con Marisol. La niña había decidido, con la seguridad de quien no considera que su juicio pueda ser cuestionado, sentarse en el sillón más grande y cruzar las manos en el regazo como una miniatura de ejecutiva esperando una reunión. ¿Esta posada es suya?, preguntó. Sí. ¿Vive aquí? Vivo. ¿Solo? Una pausa. Solo. Marisol consideró esto por un momento con la seriedad que le dedicaba a todas las informaciones relevantes. Mi abuelita también vivía sola después de que el abuelito se fue, dijo. Ella decía que era más fácil, pero que a veces quedaba muy callado. Rodrigo no respondió, pero se quedó mirando a la niña por un segundo más de lo que pretendía. Valeria bañó a las niñas, cambió la ropa de dentro de la mochila que sobró y cuando volvió a la habitación, las 2 hijas ya estaban acostadas en la cama grande. Lupita dormía de nuevo, la barriguita subiendo y bajando con la regularidad tranquila de quien no tiene ningún problema en el mundo. Marisol luchaba contra el sueño con la determinación de quien se niega a perder una batalla, los ojos parpadeando a cámara lenta, pero renuente a cerrarlos como si tuviera miedo de que todo aquello desapareciera si dejaba de vigilar. «Puedes dormir», dijo Valeria sentándose al borde de la cama y pasando la mano por el cabello de la hija. «Aquí nos quedamos». «¿Segura?» «Segura». Marisol parpadeó más despacio todavía. Y entonces los ojos se cerraron con la suavidad de quien finalmente aceptó una tregua.
Valeria se quedó sentada al borde de la cama por un momento, mirando a las dos. Luego tomó el tazón de sopa que Rosario había dejado en la mesita y comió en silencio, despacio, con el tipo de atención que se le da a algo cuando el cuerpo tiene hambre desde hace suficiente tiempo para que cada cucharada importe. Las lágrimas llegaron sin aviso, sin anticipación, sin que ella hubiera decidido que era el momento. Solo llegaron, como agua que encuentra una grieta y pasa. No hizo ruido, no sollozó, no gimió, solo las dejó correr por el rostro. Se limpió con el dorso de la mano una vez, 2 veces, respiró lo suficientemente hondo para que el pecho dejara de apretar con tanta fuerza. Era el primer momento desde la central camionera en que estaba lo suficientemente quieta para que el peso de todo llegara de una vez. Del otro lado de la puerta, en el pasillo de madera oscura que olía a cedro, Rodrigo Garza estaba parado con la mano todavía sobre la manija que acababa de soltar. No sabía exactamente por qué seguía ahí. Tenía contratos que revisar, tenía una llamada que hacer, tenía todo lo que siempre tenía, que era siempre mucho, que nunca terminaba. Pero se quedó parado en el pasillo por un tiempo que él mismo no habría sabido medir, escuchando el silencio del otro lado de la puerta, que era en realidad el silencio específico de alguien que está llorando sin querer ser escuchada. Y algo dentro de él, algo que llevaba mucho tiempo callado, reconoció ese silencio como algo que merecía ser atestiguado. Al día siguiente, a las 8 de la mañana en punto, Rodrigo tocó la puerta de la habitación 204. Valeria abrió con Lupita en la cadera y Marisol, asomándose detrás de ella, con el cabello todavía aplastado por la almohada y una tostada en la mano que claramente había sido tomada del desayuno que Rosario había mandado subir más temprano. «Necesito hablar con usted», dijo Rodrigo. Valeria retrocedió un paso, dejando espacio para que entrara. Él entró. Se quedó de pie cerca de la ventana que daba al jardín interior, donde la jacarandá antigua extendía las ramas sobre las bancas de piedra. La propuesta fue directa como todo lo que Rodrigo hacía, y así fue a propósito. Había pasado parte de la noche anterior despierto con esa idea que empezó pequeña, como una incomodidad, y fue creciendo hasta convertirse en algo que tenía suficiente lógica para ser dicho en voz alta. La posada necesitaba una repostera. No cualquier persona capaz de hacer un pastel o una tarta, sino alguien que entendiera que la mesa del desayuno de una buena posada no es solo una comida, es una experiencia. Es lo que el huésped lleva en la memoria cuando cierra la maleta y se va. Es lo que hace que recomiende el lugar. Es lo que transforma una estancia en algo que vale la pena contar. La repostera anterior, una mujer competente pero sin esa chispa específica que transforma técnica en emoción, había renunciado 2 semanas antes para seguir a su marido en un traslado a Monterrey. El momento era pésimo. La temporada de turismo de invierno estaba comenzando. Los huéspedes esperaban el estándar que se había establecido y Rodrigo había entrevistado a 4 personas sin encontrar ninguna que produjera ese clic que no sabía explicar, pero reconocía de inmediato. Valeria era repostera. Había llegado de Oaxaca con las manos entrenadas y sin ningún lugar a dónde ir. La matemática era simple. Lo que lo complicaba no era la lógica, era que no tenía certeza de si estaba haciendo aquello por el negocio o por algo que todavía no tenía nombre y que prefería no examinar de cerca. «Ofrezco salario acorde al mercado para una repostera calificada», dijo, mirando la pared a la izquierda de ella, no a ella.
lo cual era un hábito que aparecía cuando no quería que el interlocutor tuviera demasiado acceso a lo que estaba pensando. Alojamiento aquí en la posada mientras usted se establece. Las niñas se quedan en la habitación con usted, desayuno incluido. Si en 30 días no funciona por cualquier razón, usted recibe el mes completo y queda libre para irse. Silencio. Marisol había dejado de comer la tostada y estaba mirándolo con la atención concentrada de quien está evaluando si un adulto es confiable. Lupita estiró el brazo para agarrar un botón de la camisa de Rodrigo. No tengo palabras para agradecer, dijo Valeria por fin, la voz muy controlada, los ojos oscuros fijos en el rostro de él. Ahora Rodrigo encontró su mirada. Duró menos de 2 segundos. Desvió. No es agradecimiento lo que pido, es trabajo. Ella asintió despacio como quien firma un compromiso. Entonces está hecho, dijo. La cocina de la Posada Garza era grande y bien equipada, con encimeras de granito que reflejaban la luz de las ventanas por la mañana. Un horno de convección que Rodrigo había comprado 2 años antes y al que pocos reposteros de la ciudad tenían acceso. Un refrigerador de cámara para chocolates y una despensa de ingredientes que Valeria nunca había visto reunida en un solo lugar fuera de un restaurante de alto nivel. Harinas importadas, chocolates belga y mexicano en varios porcentajes de 1900, cacao, vainillas del Totonacapan, especias de toda la República, frutas secas, nueces, semillas. La primera mañana de trabajo se quedó parada en la puerta de la cocina por casi 1 minuto, solo mirando. No era deslumbramiento exactamente. Era el tipo de reconocimiento que ocurre cuando encuentras el lugar donde las cosas que sabes hacer encuentran los recursos que necesitan para existir completamente. Luego se arremangó y comenzó. Trabajó durante 3 horas sin parar, con esa concentración que excluye el mundo exterior y existe solo entre las manos y la materia, entre lo que la receta pide y lo que la intuición agrega. Marisol se sentó en un banquito en el rincón, dibujando en el cuaderno que Rosario había encontrado en una habitación y cedido, observando a la madre con la atención de quien asiste a algo que entiende que es especial, aunque no tenga palabras para nombrarlo. Lo que Valeria hizo aquella primera mañana fue lo que Rosario, que había trabajado en 3 posadas a lo largo de la vida y comido en restaurantes de Ciudad de México a Cancún, describiría más tarde con la imprecisión honesta de quien no puede encontrar lo exacto. Fue el mejor desayuno que comí en toda mi vida. Y mira que he comido cosas buenas. Un pastel de naranja con salsa de miel y canela que tenía la textura justa entre húmedo y firme, con el amargo cítrico de la cáscara equilibrando el dulce de la miel de una manera que parecía simple y llevaba técnica considerable. Trufas de cajeta con chocolate 70% cacao que se derretían en 2 capas diferentes, el exterior firme cediendo a un interior que era puro campo de Jalisco transformado en repostería. Bolillos de maíz azul con mantequilla de hierbas que habían salido del horno 10 minutos antes de que los huéspedes bajaran, con la costra en el punto exacto entre crujiente y quebradiza. Gelatina de tamarindo y piloncillo con una acidez que limpiaba el paladar entre una cosa y otra. Una compota de frutas de temporada con lavanda, discreta suficiente para no dominar, presente suficiente para transformar. Cada cosa en su punto, cada sabor limpio y lleno al mismo tiempo. Los huéspedes bajaron al desayuno y no se levantaron de la mesa durante 1 hora. Rodrigo estaba en la recepción, revisando un informe, cuando Rosario apareció con lo que llamó el reporte del desayuno.
que era, en la práctica, ella intentando contener una sonrisa mientras leía una lista de cosas positivas. 3 huéspedes habían preguntado el nombre de la repostera. 2 habían pedido comprar un pastel entero para llevar. Una pareja había cancelado el checkout previsto para ese día para quedarse una noche más, porque, según el mensaje que dejaron en recepción, habían dormido bien por primera vez en semanas y no estaban listos para volver a casa. Rodrigo miró el papel. Luego miró la puerta de la cocina. Valeria estaba adentro de espaldas, revisando el horno para la siguiente hornada, el cabello recogido en un chongo improvisado que dejaba escapar algunos mechones y había una mancha de harina en el codo izquierdo que claramente no había notado. Ella no sabía que él la estaba mirando, y aún así había algo en su postura, la manera en que se quedaba concentrada sin tensión, segura en el lugar que era suyo, que hizo a Rodrigo sentir ese apretón en el pecho de nuevo. Dobló el papel, lo guardó en el bolsillo y fue a resolver los asuntos del día como si nada particular hubiera ocurrido. Pero el papel se quedó en el bolsillo todo el día. Las semanas pasaron con la velocidad específica de las cosas que están ocurriendo mientras uno está prestando atención a otra cosa. Valeria consiguió lugar para Lupita en una guardería a 6 cuadras de la posada, pequeña y bien cuidada, con una directora llamada Señora Amparo, que tenía el tipo de firmeza afectiva que hace que los niños sientan seguridad de inmediato. Lupita fue la primera mañana sin llorar, lo que Marisol consideró una prueba definitiva del carácter de la hermana. Marisol, por su parte, se convirtió en la mascota de la posada sin que nadie lo hubiera planeado. Ocurrió de forma natural, como ocurren las cosas que tienen su propia lógica. Aparecía en la recepción con la seriedad de una supervisora de 6 años. Saludaba a los huéspedes por nombre después de aprender con Rosario la técnica de asociar rostro a nombre con una repetición discreta. Y cargaba un pequeño cuaderno donde anotaba cosas con una letra que todavía estaba descubriendo su propia forma, pero que ya tenía personalidad. Ocasionalmente entraba a la cocina con un delantal que Valeria había adaptado de dimensiones de adulto a las de niña usando 3 pliegues y una cinta de velcro, y una cofia de repostera que se escurría sobre los ojos si no mantenía la cabeza levemente inclinada hacia adelante. En la práctica, su contribución culinaria consistía principalmente en lamer la cuchara de cajeta con una expresión de evaluación profesional y dar opiniones sobre la temperatura del chocolate con una convicción que no dejaba margen para cuestionamientos. «Esta está demasiado fría», declaró una tarde, refiriéndose a un ganache que Valeria estaba temperando. «Está a la temperatura correcta para su aplicación», dijo Valeria sin levantar los ojos. «Pero no se siente bien. Confía en el termómetro». Marisol miró el termómetro, miró el ganache, miró a su madre. «Está bien», dijo con el tono de quien cede temporalmente, pero se reserva el derecho de revisar el asunto. «Pero quiero probar cuando termine». Rodrigo comenzó a aparecer en la cocina con pretextos. Él mismo no los habría llamado pretextos. Los habría llamado razones legítimas de gestión. Revisar el menú para la semana siguiente. Aprobar nuevos elementos antes de incluirlos en la oferta. Discutir el costo de ingredientes importados. Verificar si los proveedores estaban entregando dentro del plazo. Eran todas razones reales. El problema era que había administrado la posada durante 17 años sin necesitar ir a la cocina más de una vez a la semana. Y de repente iba todos los días. Valeria respondía a todo con un profesionalismo que incluía
en dosis calibradas, un toque de ironía que él definitivamente no había esperado. No era servil. No era deferente más allá de lo que el contexto profesional requería. Tenía opiniones, las expresaba con claridad, y cuando no estaba de acuerdo, lo hacía con una firmeza que no era agresiva, porque no necesitaba serlo. Cuando Rodrigo dijo que el pastel de elote estaba bueno, pero quizás podría tener un poco menos de azúcar, ella puso un pedazo frente a él. «Come de nuevo», dijo, «despacio, y luego me repites lo que dijiste». Él comió, despacio, el pastel de maíz azul con la costra levemente caramelizada y el interior húmedo que tenía el equilibrio exacto entre el dulce del elote y la leve acidez de la leche de cabra que ella había agregado por instinto. Se quedó callado. «Está perfecto como está», dijo ella, sin arrogancia, solo certeza, que era diferente. Rodrigo no respondió, pero la semana siguiente el pastel de elote estaba en el menú permanente, con una pequeña nota que Rosario había escrito en la pizarra: especialidad de la casa. Había una jacarandá antigua en el patio de la posada, plantada por don Héctor en los primeros años de funcionamiento del lugar, que florecía en morado intenso en primavera y permanecía verde oscura el resto del año. En las tardes de sol de enero, que en San Cristóbal son raras pero preciosas, con esa luz limpia y fría que deja las sombras muy nítidas, Marisol le gustaba sentarse debajo de ella con el cuaderno de dibujo. El cuaderno había aparecido en la puerta de su habitación un día, sin nota, sin explicación. Marisol tenía la certeza de quién lo había dejado, pero no dijo nada, porque había cosas que era mejor no decir para no estropear. Dibujaba con la seriedad de un oficio: casas con ventanas grandes, gatos gordos con la cola levantada, pasteles inmensos con velas en números que todavía estaba aprendiendo a escribir. Y a veces, con una frecuencia que fue aumentando sin que ella pareciera darse cuenta, dibujaba a un hombre alto de hombros cuadrados junto a una mujer con el cabello que representaba con ondas irregulares y dos niñas de alturas diferentes. Cuando Valeria encontró uno de esos dibujos en el cuaderno, hojeando distraída mientras esperaba una hornada, se quedó mirándolo por un tiempo sin poder cerrar la página. Había algo en ese dibujo, en esa familia de 4 figuras torpes y completamente reconocibles, que le dejó el pecho en una condición que prefirió no examinar mientras el horno estaba encendido y había trabajo que hacer. Rodrigo había comenzado a ayudar con Lupita de una manera tan gradual que nadie, incluido él mismo, había podido identificar el momento exacto en que aquello se había convertido en un hábito. Empezó pequeño, sostener al bebé por algunos minutos mientras Valeria terminaba una preparación que no podía interrumpirse. Buscar a Marisol en la sala de lectura de la posada, donde la niña a veces se quedaba después de cenar hojeando los libros del estante que Rodrigo había armado para los huéspedes, y que se quedaba dormida en el sofá con el libro abierto en el regazo, con esa gracia completa de los niños que ceden al sueño sin aviso. Pero fue creciendo. Descubrió que Lupita dejaba de llorar cuando alguien caminaba con ella por el pasillo tarareando en voz baja. Cualquier cosa, no importaba qué, siempre que fuera en tono de voz continuo y no demasiado alto. Había intentado con una canción que su padre tarareaba cuando era pequeño y que no tenía letra definida, solo una melodía que subía y bajaba sin urgencia, y había funcionado en menos de 2 minutos. Descubrió que a Marisol le gustaban las historias inventadas en el momento. Cuanto más absurdas, mejor.
Una noche, ella había pedido una historia sobre un armadillo que quería ser arquitecto y construyó una casa de conchas de mar en la cima de una montaña. Y Rodrigo había inventado durante 20 minutos, mientras la niña escuchaba con los ojos brillando, interrumpiendo solo para hacer preguntas sobre detalles estructurales de la casa que él no había planeado y necesitaba improvisar en el momento. Descubrió que si ponía la mano grande en la espalda del bebé con una presión leve y constante, ella se dormía en menos de 3 minutos. Era una presión específica, ni demasiado firme ni demasiado suave, que había descubierto por ensayo y error una tarde en que Valeria estaba en medio de una preparación delicada y Lupita había decidido que ese momento era ideal para ejercer el derecho al llanto. Una noche, Valeria salió de la cocina más tarde de lo previsto, porque la crème brûlée que había prometido para la cena especial de una pareja de aniversario no estaba caramelizando bien y había recomenzado 2 veces. Cuando fue a buscar a Lupita a la habitación donde había dejado a las niñas bajo el cuidado de Rosario, encontró otra cosa. Rodrigo estaba sentado en el sillón del pasillo, ese sillón de terciopelo vino que quedaba en la curva del segundo piso y que nadie usaba porque quedaba en un ángulo que no daba ni a la televisión ni a la ventana. Lupita estaba acostada sobre su pecho, la cabecita encajada en el hueco entre el cuello y el hombro, la barriguita subiendo y bajando. Los dos dormían. El hombre de 41 años, con el rostro que la gente describía como duro y los negocios que la gente describía como millonarios, durmiendo en un sillón de pasillo con una bebé de 8 meses acurrucada en el pecho como si fuera la cosa más natural e inevitable del mundo. Valeria se apoyó en el marco de la puerta y se quedó mirando por un tiempo que fue más largo de lo que había planeado. ¿Nunca piensas en hacer un curso profesional? Era tarde. La posada estaba quieta, los huéspedes ya recogidos, el sonido de la calle llegando amortiguado por las gruesas paredes de piedra. Rodrigo se había quedado en la cocina revisando contratos en una de las mesitas del rincón, lo cual decía que hacía porque la mesa del estudio estaba ocupada con otros papeles, pero que en la práctica ocurría porque la cocina tenía una calidad específica cuando Valeria estaba trabajando en ella, un calor y un aroma que hacía cualquier otra cosa más fácil de pensar. Valeria estaba probando una nueva receta de tarta de mamey con chocolate, haciendo anotaciones en un cuadernito junto a ella mientras trabajaba. ¿Nunca piensas en eso?, repitió él. Repostería profesional, técnica avanzada. Hago sin curso, respondió ella sin voltear. Eres buena sin curso, corrigió él, con una objetividad que no era elogio, pero era mejor que el elogio porque era evaluación. Imagina lo que serías con él. Valeria se detuvo. Limpió las manos en el paño de cocina con un gesto demorado. Se quedó en silencio por un momento que tenía una textura diferente a sus otros silencios. Hay un curso en Ciudad de México, dijo por fin, la voz baja como de quien confiesa algo que ha guardado el tiempo suficiente para que gane peso. En la Escuela Dulce Arte lo investigué. Es reconocido. Uno de los mejores del país. Duración de 6 meses, 3 veces a la semana. Los profesores son reposteros que trabajaron en Europa, en Japón. Volvió a la masa. Y cuesta más de lo que tengo. Valeria. Ella no volteó. Valeria. La voz esta vez un grado más firme. Ella volteó. Rodrigo estaba de pie, los brazos cruzados sobre el pecho.
los ojos café fijos en ella con esa intensidad que aparecía cuando había tomado una decisión y estaba solo esperando que la otra persona llegara al mismo lugar. Yo pago el curso, tú lo pagas de vuelta con el trabajo. Si no quieres llamarlo préstamo, lo llamamos inversión de la posada, porque eso es lo que es. Hizo una pausa. Tu repostería es la razón por la que este lugar está lleno. No es filantropía, es negocio. Ella lo encaró por un largo segundo. Había algo en su mirada que evaluaba no solo lo que él estaba diciendo, sino lo que estaba detrás. ¿Por qué haces esto? La pregunta quedó en el aire con más peso del que 4 palabras deberían tener. Rodrigo descruzó los brazos. Miró la encimera por un segundo. Luego la miró a ella de vuelta. Porque mereces tener lo que es tuyo, dijo. Las palabras salieron de una manera que sonaba como si hubieran escapado antes de que pudiera detenerlas. Y yo tengo la capacidad de ayudar. El silencio que vino después pesó de una manera diferente a todos los otros silencios que había entre ellos. No era el silencio de personas que no tienen qué decir. Era el silencio de personas que tienen demasiadas cosas que decir y están eligiendo con cuidado. Está bien, dijo Valeria por fin. Acepto. Y volvió a la tarta de mamey. El curso comenzó en marzo. 3 veces a la semana, martes, jueves y sábados por la tarde. Valeria tomaba el autobús que llevaba al campus del Instituto de Gastronomía, donde funcionaba la Escuela Dulce Arte, en un salón equipado con encimeras de acero y los mejores equipos que México importaba de Francia y Japón. Los profesores eran lo que prometían, exigentes, precisos, con el tipo de conocimiento que viene de años haciendo una cosa hasta que la cosa y la persona se vuelven la misma cosa. Valeria era la más joven del grupo y después de la segunda semana, la favorita no declarada de ningún profesor en específico, pero percibida por todos los compañeros, que fue el tipo de reconocimiento que ella prefirió. Mientras Valeria estaba en el curso, Rosario cuidaba a Marisol. Lupita se quedaba en la guardería hasta las 5, cuando Rodrigo la recogía y las dos llegaban de vuelta a la posada antes que Valeria, lo que significaba que en la mayoría de los casos, cuando ella volvía, encontraba a Rodrigo en la recepción o en el despacho con Lupita en brazos. Y había algo en esa imagen, la repetición de ella, la naturalidad con que había entrado en la rutina, que Valeria había dejado de intentar analizar porque el análisis llevaba a conclusiones que no sabía con certeza si estaba lista para sacar. Una tarde, llegó más temprano de lo previsto porque la profesora había cancelado la última clase por enfermedad y encontró a Marisol enseñándole a Rodrigo a dibujar un gato. Él estaba sentado en el suelo del pasillo del segundo piso, con su saco puesto, sosteniendo un lápiz de color rojo con la misma concentración seria que le dedicaba a contratos y hojas de cálculo. La niña estaba inclinada sobre el papel de él con la autoridad tranquila de alguien que sabe lo que está haciendo y tiene paciencia para el alumno, por más difícil que sea. No, dijo Marisol con firmeza gentil. La oreja tiene que ser más puntiaguda así. Los gatos tienen orejas de triángulo. Tomó la mano grande de él y guió el lápiz en 2 trazos. ¿Así? Mejor. Ahora la cola. La cola tiene que curvarse hacia arriba al final, no hacia abajo. Cola hacia abajo es gato triste. Valeria se detuvo en la escalera. Ninguno de los dos la vio. Se quedó ahí por un tiempo que fue más largo del que una parada casual justificaría, mirando al hombre serio del saco, dejando que una niña de 6 años guiara su mano. Y sintió algo que hacía mucho tiempo ya no podía llamar solo gratitud,
porque la gratitud tiene una sola dirección y lo que ella estaba sintiendo tenía otra geometría. La vuelta ocurrió un viernes por la noche, cuando el último huésped había hecho check-out y la posada estaba vacía por primera vez en semanas. Era un silencio diferente al silencio de noche común, más completo, más específico, como cuando una música para y te das cuenta de cuántos sonidos había dentro del sonido. Rodrigo había bajado a la cava y vuelto con una botella de vino tinto del Valle de Guadalupe, un Nebbiolo que un amigo viñatero había enviado como agradecimiento por una recomendación que guardaba para ocasiones que lo merecieran. Él mismo no habría sabido decir qué había en ese viernes que lo hacía merecer. Llamó a Valeria a la terraza cubierta que daba al jardín trasero. Ella vino con una bufanda de lana sobre los hombros, el cabello suelto por primera vez que él había visto, cayendo sobre los hombros con ese ondulado natural que el elástico normalmente contenía. Las niñas dormían. El jardín estaba quieto, con la jacarandá recortando las ramas contra el cielo azul oscuro de Chiapas. Se quedaron un tiempo en silencio. Lo que entre los dos se había convertido en algo con textura propia, no ausencia de conversación, sino una forma específica de estar juntos que tenía su propio vocabulario. Valeria tenía las rodillas jaladas hacia el pecho en la silla de mimbre, la copa de vino sostenida con ambas manos. Rodrigo estaba levemente de lado, los codos en el brazo de la silla, mirando el jardín con esa expresión que parecía siempre estar ligeramente más allá de lo que tenía enfrente. Mi padre decía que posada buena es la que el huésped no quiere abandonar, dijo. La voz tenía esa calidad de las cosas dichas después de mucho tiempo pensadas. Nunca entendí bien qué quería decir. Creí que era cuestión de comodidad, de estructura, que necesitabas tener los colchones correctos, la temperatura correcta, el desayuno a tiempo. Pasé años intentando ser excelente en esas cosas. ¿Y no lo era?, preguntó Valeria. Era necesario, pero no era suficiente. Hizo una pausa. Pasé años creyendo que la posada era el producto, que si el producto era lo suficientemente bueno, las personas querrían quedarse. Y ahora, él giró el rostro hacia ella. Quedaron frente a frente cerca, la luz tibia del farol de la terraza creando una burbuja de claridad alrededor de los dos, mientras el jardín permanecía oscuro alrededor. Ahora entiendo que es sobre lo que el lugar hace sentir a la persona. Si la persona siente que puede ser ella misma ahí adentro, si hay algo en el lugar que ella reconoce como... Se detuvo, buscando la palabra. Como hogar, dijo Valeria en voz baja. Sí, no desvió la mirada. Como hogar. El silencio que vino después tenía una densidad diferente. Rodrigo se inclinó levemente hacia adelante. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, que había partido del cuerpo antes de que la cabeza diera ninguna instrucción. Y su mano encontró la de ella en la copa, los dedos tocando con una ligereza que era a la vez accidente y elección. Los dos se detuvieron. El jardín siguió quieto. La jacarandá no se movió. El tiempo fue exactamente el mismo de antes. Pero había algo en el aire que había cambiado de forma irreversible, de la manera en que cambian las cosas que finalmente llegaron al lugar donde siempre deberían haber llegado. Y entonces, Rodrigo se levantó de repente, la silla raspando contra el piso de piedra, y dijo con una objetividad que sonó fabricada que iba a verificar el cierre de la recepción. Valeria se quedó sola en la terraza con el vino y el corazón latiendo demasiado fuerte para el silencio de la noche. Se quedó mirando la copa por un largo momento.
Luego sonrió, muy levemente para nadie en particular. El sábado siguiente, Rodrigo apareció en el desayuno con una propuesta que había sido pensada para parecer profesional y que no engañó a absolutamente nadie. «Pensé en llevarlas a conocer el Valle de Guadalupe», dijo, dirigiéndose a Valeria, pero con los ojos yendo automáticamente a Marisol, que estaba en el mostrador del desayuno tomando un chocolate caliente. «Para tener referencias de los sabores de la región. Sería útil para pensar en nuevos elementos del menú». Marisol ya estaba con los tenis puestos antes de que él terminara la frase. Fueron en carro por la mañana, con el sol todavía bajo y la neblina que San Cristóbal mantenía sobre los valles hasta alrededor de las 10, transformando la carretera en algo que parecía existir solo unos metros adelante. Marisol se quedó pegada a la ventana todo el tiempo, exclamando con cada descubrimiento, cada curva que revelaba una vista diferente, cada vaca que aparecía en el potrero con la imperturbabilidad característica de quien no tiene prisa por nada, cada letrero con el nombre de un pueblo que pronunciaba en voz alta como si estuviera haciendo una lista de lugares que iba a visitar después. Lupita durmió en la silla del carro casi todo el camino, con la capacidad específica de los bebés de encontrar sueño en cualquier situación de movimiento, lo que Marisol consideraba un superpoder desaprovechado. El Valle de Guadalupe quedaba más allá de Ensenada, en Baja California, una región que se había transformado en las últimas décadas en la zona vinícola más grande y respetada de México. Rodrigo conocía el camino de memoria. Un amigo de mucho tiempo, Augusto Sandoval, administraba una de las viñas más antiguas del valle, heredada del abuelo italiano que había llegado a esas tierras en los años 50 con algunas cepas en el equipaje y una convicción que sus contemporáneos consideraban ingenua. Pararon en la viña Sandoval antes del almuerzo. Augusto los recibió con la hospitalidad expansiva de quien aprendió con el abuelo italiano que visita esa ocasión, y los llevó por los surcos de vides con el entusiasmo de un padre mostrando a los hijos. El paisaje del Valle de Guadalupe era diferente de todo lo que Valeria había visto en Oaxaca o en las regiones que había visitado. La vegetación era más baja y seca, los colores más cálidos incluso en el frío, y las vides crecían con esa tenacidad de plantas que aprendieron a sobrevivir con poca agua y mucho sol, desarrollando raíces profundas que buscaban la humedad lejos bajo la tierra. Marisol corrió entre los surcos, con los brazos abiertos, gritando el nombre de cada cepa que pasaba, como si estuviera reencontrando a viejos amigos. «Esta es la Roberto», anunció, abrazando un tronco retorcido. «Y aquella es la Francisco». Augusto miró a Rodrigo con una expresión que decía claramente que le gustaba esa niña. Rodrigo y Valeria caminaban más despacio, al final del surco, con esa distancia entre ellos que era suficientemente pequeña para ser notada y suficientemente grande para ser negada. «Es demasiado bonito», dijo Valeria mirando las vides, el horizonte ondulado pintado en tonos de verde y dorado. «Sí», respondió él. Pero cuando ella volteó para mirar el paisaje que él había dicho que era bonito, los ojos de él estaban en ella. Ella no dijo nada. Volvió a mirar las vides, pero había un calor en el rostro que no era del sol de Baja California. En el regreso, con el cajuela llena de vinos que Augusto había insistido en mandar, y con Marisol dormida en el asiento trasero, con la gracia desordenada de los niños que ceden al sueño en movimiento, ocurrió la cosa que a veces ocurre con las cosas que tienen su propio tiempo. Simplemente llegó. Marisol se había recostado en Rodrigo mientras dormía.
la cabeza en su hombro con la naturalidad completa de una niña que ya tomó la decisión de confiar y no ve razón para ser discreta al respecto. Rodrigo se puso rígido por un segundo. El tipo de rigidez de quien no sabe cómo recibir algo que no había pedido pero que percibe en ese mismo segundo que quería. Luego, con una lentitud cuidadosa, puso el brazo alrededor de los hombros pequeños de la niña, con el cuidado específico de quien sostiene algo que puede romperse si el movimiento es incorrecto. Valeria lo vio por el espejo retrovisor. Tuvo que mirar hacia la ventana del lado del pasajero para esconder lo que apareció en su rostro. Era fin de tarde de un martes, de vuelta en la posada. La cocina estaba limpia, las niñas dormían en la habitación y había esa calidad específica del atardecer de Chiapas cuando el sol va bajando detrás de las montañas y la luz se pone horizontal y dorada por un tiempo antes de desaparecer del todo. Valeria estaba en la cocina empacando trufas de cajeta para un pedido. Una clienta había pedido una cajita para el cumpleaños de su hija, 24 trufas con moño de listón terracota, y Valeria las empacaba con la atención que le daba a todas las cosas que salían de sus manos con su nombre, revisando cada una antes de colocarla en la caja, ajustando la posición para que quedaran uniformes. Rodrigo apareció en la puerta con un papel en la mano. Llegó un correo de la escuela Dulce Arte, dijo. Ella levantó los ojos. El coordinador del curso escribió para decir que tu desempeño está siendo excepcional, que tienes la combinación más rara que ve en los alumnos, técnica e intuición al mismo tiempo. Miró el papel y preguntó si tendrías interés en dar una presentación para los alumnos del siguiente semestre, una clase sobre repostería regional mexicana con técnica contemporánea. Valeria se quedó parada. Déjame ver. Él entregó el papel. Ella leyó. Leyó de nuevo, más despacio, como si necesitara asegurarse de que las palabras eran las que había leído la primera vez. Y entonces, sin planearlo, sin calcularlo, sin el filtro que había aprendido a poner entre lo que sentía y lo que mostraba, volteó hacia Rodrigo con una sonrisa que era diferente a cualquier sonrisa que él le hubiera visto antes. No la sonrisa educada del cotidiano profesional, no la sonrisa afectuosa que reservaba para las hijas, no la sonrisa de quien está siendo amable. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir la confirmación de algo que había temido no merecer, llena, abierta, sin ninguna guardia. Rodrigo, dijo, solo el nombre, como agradecimiento y como todo al mismo tiempo. Y él se quedó mirando esa sonrisa por un segundo, 2, 3, y entonces dio un paso. Ella no retrocedió. Los dos quedaron muy cerca, más cerca de lo que la cocina exigía, más cerca de lo que cualquier pretexto profesional justificaría. Su mano fue hacia el rostro de ella con una lentitud que era a la vez control y rendición, como si estuviera pidiendo permiso a cada centímetro recorrido. Los dedos rozaron la mejilla, la línea de la mandíbula, el calor de la piel que era más cálida que la temperatura del ambiente justificaría. Ella cerró los ojos. El beso fue suave al principio, del tipo de suave que no es tentativo sino cuidadoso, como dos personas que reconocen que están tocando algo que importa y no quieren equivocarse por precipitación. Luego se volvió más largo, más firme, con esa intensidad específica de las cosas que fueron guardadas por demasiado tiempo y que cuando finalmente tienen permiso de existir, llegan con el peso de todo lo que esperaron para ser. La caja de trufas quedó olvidada en la encimera.
El papel se resbaló de la mano de Rodrigo y aterrizó en el piso de piedra sin hacer ruido. Cuando se separaron, él se quedó con la frente apoyada en la de ella, los ojos todavía cerrados, la respiración más lenta de lo normal. «Tardé más de lo que debía», dijo en voz muy baja. «Sí tardaste», respondió ella, y había risa en su voz, y alivio, y algo que tenía nombre, pero que ninguno de los dos necesitó pronunciar en voz alta en ese momento, porque la cocina estaba quieta y las trufas estaban esperando y había tiempo para palabras después. El noviazgo de Rodrigo y Valeria fue la novedad más comentada entre los empleados de la posada, con una unanimidad y una alegría que reflejaban el hecho de que todos se habían dado cuenta antes que ellos y que la espera había sido lo suficientemente larga para que el desenlace traiga consigo el alivio colectivo de una tensión que llevaba meses en el aire. Rosario festejó discretamente con una trufa de cajeta que había separado de la caja del pedido antes de que Valeria terminara de empacarla, y que consideró que el contexto justificaba completamente. Don Fermín, el jardinero que cuidaba el patio desde hacía 11 años, declaró para nadie en particular que había plantado flores extra cerca de la jacarandá en enero porque sabía que iban a hacer falta, y nadie lo contradijo porque la afirmación era a la vez extraña y plausible. Marisol, cuando se enteró, puso las manos en la cintura, miró a Rodrigo con una expresión de quien está revisando una teoría que había desarrollado hace algún tiempo, y dijo: «Ya lo sabía. Le dije a mi mamá que usted estaba mintiendo de bondad». Rodrigo se agachó frente a ella con ese gesto serio, que era la única expresión que sabía hacer, pero que Marisol había aprendido a leer más allá de la superficie. «Eres muy lista, Marisol». «Ya sé», dijo ella, y volvió al cuaderno de dibujos como quien cierra una reunión que cumplió su propósito. Los meses siguientes fueron los más llenos que Rodrigo había vivido en años, y la distinción era importante, no llenos de trabajo, que siempre había sido el tipo de lleno que conocía, sino llenos de presencia, de despertarse y escuchar voces en la cocina antes de que el sol tuviera suficiente claridad para entrar por las ventanas, de escuchar a Marisol corriendo por el pasillo por la mañana con los pasos ligeros pero rápidos que anunciaban la llegada de alguien que tenía prisa por llegar a algún lugar específico, aunque ese lugar fuera solo el desayuno, de Lupita extendiendo los brazos hacia él con esa sonrisa chimuelo, los dos dientes de enfrente todavía esperando compañía, que tenía el poder específico de deshacer cualquier estado de ánimo que no fuera el que ella quería que él tuviera. La Posada Garza se convirtió en ese periodo en una referencia gastronómica de la región de una manera que no había sido planeada y que por eso mismo había llegado de la forma en que el planeamiento no puede producir, de manera orgánica, a través de las personas que comían, salían y le contaban a otras personas. La fama de los dulces de Valeria llegó a través de las reseñas en línea, de los huéspedes que volvían, de los grupos de turismo que comenzaron a incluir la posada específicamente por el desayuno. Comenzó a recibir pedidos desde fuera, cumpleaños de quinceañera en San Cristóbal, bodas en Palenque, eventos corporativos de empresas que llevaban ejecutivos a la región y querían impresionar con algo local y extraordinario al mismo tiempo. Rodrigo contrató un ayudante de cocina para ella, un joven llamado Tomás, que había estudiado gastronomía, pero necesitaba a alguien que le enseñara la diferencia entre ejecutar una receta y entenderla. Después de 3 meses con Valeria,
Tomás había aprendido la diferencia y se había convertido en el tipo de ayudante que anticipa lo que será necesario antes de que se lo pidan. Después de un año, Valeria se graduó de la Escuela Dulce Arte con mención honorífica, la calificación más alta del grupo, y con un elogio del coordinador en la ceremonia que mencionó específicamente lo raro que es encontrar a una alumna que llegue con tanto ya formado dentro de sí. En la ceremonia, en el auditorio del Instituto de Gastronomía con sus bancas de madera y el olor específico de un lugar donde muchas cosas fueron aprendidas y equivocadas y acertadas y aprendidas de nuevo, Rodrigo se quedó en la primera fila con Lupita en brazos, que había cumplido 1 año y medio y tenía una opinión sobre todo lo que todavía no tenía palabras para expresar, pero compensaba con la intensidad de la mirada. Marisol estaba a su lado, sosteniendo un ramo de flores que había elegido ella misma en la floristería de la ciudad, con una deliberación que había llevado 22 minutos y que la florista había soportado con una paciencia que también merecía reconocimiento. Rosas anaranjadas, había explicado a Rodrigo, que se había quedado de pie al lado esperando. Porque el naranja va con el pastel de naranja, y mi mamá hace el mejor pastel de naranja del mundo. La lógica era irrefutable. Cuando Valeria subió al escenario a recibir el certificado, Marisol aplaudió con la fuerza concentrada de quien está expresando la totalidad de un sentimiento a través de un solo gesto físico. Aplaudió con tanta fuerza que Lupita se despertó de la siestecita que había caído en el regazo de Rodrigo y, sin entender lo que estaba ocurriendo, pero respondiendo a la energía del ambiente con la sabiduría instintiva de los bebés, comenzó a aplaudir también, con el ritmo irregular y entusiasta de quien está descubriendo que las manos pueden hacer ruido. El auditorio se rió. Valeria, en el escenario, se rió también, con los ojos húmedos que no intentó esconder. 3 meses después, con el apoyo de Rodrigo y con los ahorros que había juntado a lo largo del año, Valeria registró la marca Dulces Sereno. El nombre había sido elegido en un atardecer en la terraza mientras las niñas dormían, y el vino del Valle de Guadalupe estaba en la mitad de la botella. Ella había dicho que quería conservar el apellido, que era suyo y de las hijas y de lo que había cargado hasta ahí. Rodrigo se había quedado callado por un momento y luego dijo que era el nombre correcto. Los empaques eran color terracota, con el nombre en letras finas y elegantes que una diseñadora de San Cristóbal había creado después de conversar con Valeria durante 2 horas sobre lo que quería que la marca dijera antes de decir lo que vendía. Una página en redes sociales creció rápido, impulsada por los huéspedes que ya la conocían y que compartían con la urgencia de quien descubrió algo bueno y no puede dejar de contarlo. Emilio Fuentes volvió a la posada 6 meses después del video viral, esta vez con una propuesta. Quería hacer una cobertura completa de la historia de Valeria, no solo de los dulces, sino del camino. La mujer que había llegado con 2 hijas en el frío de enero y transformado una posada en destino gastronómico. Valeria se quedó quieta por un momento cuando él propuso. «Yo no soy una historia de superación», dijo. «No», coincidió él. «Eres la historia de alguien que sabía lo que tenía y fue a buscar el lugar donde pudiera usarlo». Ella lo pensó. «Está bien», dijo, «pero quiero ver el texto antes de que lo publiques». El video fue lanzado en 3 partes, a lo largo de una semana,
y cada parte trajo una ola de participación que hizo crecer el perfil de Dulce Sereno en números que Valeria anotó en el mismo cuadernito donde anotaba las recetas, uno junto al otro, como cosas igualmente importantes. La propuesta de matrimonio ocurrió en una tarde de diciembre, en la terraza trasera, debajo de la jacarandá que don Héctor había plantado 40 años antes y que había florecido ese diciembre con una intensidad morada que Rodrigo había notado y que don Fermín había atribuido a la tierra bien cuidada y a lo que llamó, sin explicar más, el momento correcto para florecer. El jardín estaba lleno de flores. Rodrigo le había pedido a don Fermín 3 semanas antes que plantara todo lo que floreciera en diciembre: dalias, crestas de gallo, flores de invierno que la región de Chiapas producía con una generosidad que sorprendía a quien no conocía el clima. Había dicho que era para la decoración de la posada durante la temporada navideña. Don Fermín había plantado todo sin comentario, con la sonrisa de quien sabe más de lo que le fue dicho. Marisol sabía del plan. Rodrigo le había pedido su opinión primero, lo que la niña había considerado absolutamente correcto desde el punto de vista del protocolo. La conversación había ocurrido en una tarde de domingo, mientras él fingía revisar papeles y ella fingía dibujar, y había durado 40 minutos en los que ella había hecho preguntas sobre el anillo. ¿Tiene piedra? Sobre el lugar. Debajo de la jacarandá es lo correcto. Sobre lo que pensaba decir: puedes practicar conmigo si quieres, yo doy calificaciones. Y sobre el vestido que ella podría usar: blanco, pero no el blanco de novia, el blanco que va con el naranja de las flores. Él había aceptado todo. Lupita estaba en brazos de Rosario, mordiendo un juguete de hule con la concentración total de quien tiene un diente nuevo llegando y siente que morder es la respuesta a todos los problemas del universo. Marisol estaba al lado de Rodrigo, con el vestidito blanco que ella misma había elegido y el ramo de rosas anaranjadas que había pedido con 3 días de anticipación. Había ensayado la expresión que iba a poner, seria pero feliz, y la había practicado frente al espejo del baño hasta quedar satisfecha. Cuando Valeria salió a la terraza, llamada por Rosario con un pretexto que había funcionado, porque no estaba esperando nada, lo primero que vio fueron las flores, luego a Marisol, luego a Rodrigo, que estaba de pie cerca de la jacarandá con una expresión que había aprendido a leer a lo largo de ese año y que decía, cuando sabía buscar: estoy aquí, de verdad, sin ninguna salida de emergencia planeada. Se hincó en el pasto. Valeria se tapó la boca con la mano. No sé hacer esto de manera bonita, dijo, con esa voz directa que había sido lo primero que ella había reconocido en él como algo verdadero. Nunca aprendí, nunca practiqué, pero sé que desde que entraste a esta posada dejé de saber cómo era antes y no quiero saber más. Abrió la cajita. El anillo era sencillo, oro rosado, con una piedra pequeña y brillante que capturaba la luz de la tarde y la desplegaba en puntos que parecían moverse. Era el tipo de anillo que había sido elegido por alguien que prestó atención en lo que la persona le gustaba sin nunca haberlo preguntado directamente. «Cásate conmigo, Valeria». Al lado, en voz urgente y baja: «Di que sí». Valeria reía y lloraba al mismo tiempo, lo que Marisol consideró en tiempo real una respuesta poco eficiente para una pregunta que merecía claridad, y ya estaba formulando cómo expresar eso cuando la madre dijo sí en voz alta, y entonces la niña
olvidó completamente lo que iba a decir y comenzó a brincar en el mismo instante con el ramo de rosas anaranjadas sacudiéndose en el aire. Lupita, en brazos de Rosario, escuchó el ruido y comenzó a aplaudir. Don Fermín, que estaba al fondo del jardín fingiendo cuidar un macizo de flores, se permitió una sonrisa que nadie vio, pero que estaba ahí. La boda fue pequeña, porque ambos habían aprendido, por caminos diferentes, que el tamaño no es lo que hace que una cosa sea real. Los que importaban estaban ahí. Rosario, que había conseguido el vestido de Valeria con una discreción que después rechazó cualquier crédito. Tomás, el ayudante de cocina, que llegó con un regalo envuelto en papel de estraza y adentro había un molde para pastel con el nombre grabado que él mismo había mandado hacer. Don Fermín, que vino de traje por primera vez en años y estuvo todo el tiempo mirando el jardín con la satisfacción de quien plantó algo y lo vio crecer. Emilio Fuentes vino y filmó con el menor de los perfiles, sin anunciarlo, sin iluminación especial, solo porque quería y porque había un afecto genuino que había crecido desde aquel primer buñuelo hasta ahí. Publicó después una sola foto con una leyenda corta que la gente compartió mucho. Una prima de Valeria de Oaxaca, Sofía, que había sido la única de la familia que todavía llamaba regularmente, viajó en autobús por 28 horas y llegó llorando de emoción antes incluso de entrar por la puerta, lo que Marisol había considerado una anticipación innecesaria, pero emocionalmente comprensible. La ceremonia fue en el jardín trasero, debajo de la jacarandá. Don Fermín había colocado faroles de papel entre las ramas la noche anterior y con la luz de la tarde creaban reflejos dorados que se mezclaban con el morado de las flores de una manera que parecía planeada, pero era solo lo que ocurre cuando las cosas están en el lugar correcto. 2 años después, Dulces Sereno tenía una pequeña tienda física al lado de la posada, en un local que había sido un depósito de equipos y que Valeria había transformado con estantes de madera clara, luz cálida y el olor permanente a vainilla y chocolate que los transeúntes en la calle comenzaron a asociar con ese trecho de la calle real de Guadalupe. Había contratado a 2 reposteras, una joven de 23 años, Fernanda, que había estudiado gastronomía y necesitaba aprender que la técnica es el comienzo y no el fin, y una mujer de 55 años llamada Doña Celia, que no había estudiado nada formalmente, pero tenía en las manos 50 años de cocina tradicional oaxaqueña, que Valeria consideró imprescindible tener cerca. Valeria seguía creando ella misma las recetas más importantes, las que salían del corazón antes de salir del horno, como había dicho una vez para Emilio en una entrevista, y que él había incluido en el video porque era la frase que resumía lo que había para resumir. Marisol, con 8 años, había formalizado su participación en Dulces Sereno como consultora de sabor, cargo que había inventado y que Valeria había aceptado con la seriedad que la niña exigía. Aparecía en la tienda después de la escuela 3 veces a la semana, probaba las novedades con esa concentración profesional que había mantenido desde los 6 años y daba opiniones que eran tomadas en cuenta no porque siempre fueran correctas, sino porque venían de un paladar que había crecido en medio de buenas materias primas y había desarrollado la honestidad específica de quien no tiene interés político en el resultado. Una tarde había probado una nueva versión de un brownie de chocolate con chile ancho y dicho con exactitud quirúrgica: está demasiado intelectual. La gente quiere sentir, no pensar.
Valeria había ajustado la receta. El brownie se había convertido en el más vendido del mes. Lupita, con 3 años, tenía el fleco de la mamá y los ojos con esa intensidad que las personas reconocían de algún lugar, pero no podían identificar hasta que alguien lo mencionaba, y entonces era obvio. Llamaba a Rodrigo papá desde los 2 años, sin que nadie le hubiera enseñado, sin que nadie le hubiera sugerido, simplemente porque era lo que tenía sentido para ella. Y Lupita había aprendido desde muy pequeña, en el regazo de Rodrigo en el pasillo, aquella noche en que los dos habían dormido juntos por primera vez, que algunas cosas son correctas antes de tener nombre. Rodrigo Garza, el hombre que cruzaba plazas sin detenerse, que había aprendido a los 24 años que detenerse tenía un costo y había pasado 17 años creyendo eso, había descubierto que la ecuación estaba incompleta. Detenerse tiene un costo, pero no detenerse tiene uno mayor. Lo había aprendido en una noche de enero, en el Jardín de la Paz, cuando una niña de 6 años, con cabello liso y ojos enormes, le había hecho una pregunta directa a un hombre que pasaba con prisa, y el hombre se había detenido, y el mundo había comenzado a tener una forma diferente. A veces, en los atardeceres, cuando la posada se quedaba más quieta, y Lupita ya estaba en la cama y Marisol estaba en la habitación con el cuaderno, él y Valeria se quedaban en la terraza con el vino y el silencio que había sido la primera lengua entre ellos y que se había convertido con el tiempo en la más fluida de todas. Ella tenía los ojos en el jardín, él tenía los ojos en ella, y la jacarandá de don Héctor extendía las ramas sobre los dos con la paciencia específica de las cosas antiguas que saben que el tiempo siempre llega donde necesita llegar. Cuéntanos, ¿qué te pareció esta historia? Y si todavía no estás suscrito al canal, aprovecha para suscribirte ahora y activar la campanita. Aquí siempre hay una nueva historia esperando por ti. Gracias por estar aquí. Que Dios los bendiga y hasta la próxima historia.